Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 2 adicional de la guía de aplicaciones de la integral. En este caso lo que nos piden es lo siguiente. Tenemos que hallar el área entre el eje x, ¿sí? F en x, que es 1 menos x al cuadrado, y g de x, que es 1 menos 4x al cuadrado. Como recomendación, ¿sí? Dado que acá tenemos tres curvas, se nos va un poco complicar buscar las intersecciones de todas. Aparte estaría bueno tratar de tener un panorama un poquito más amplio de lo que vamos a calcular. Entonces, como sugerencia, tratemos de dibujar, aunque sea un dibujo sencillo, pero para tratar de entender qué es lo que estamos viendo a continuación. Entonces, en primera cuestión, ¿sí? Primero dibujamos los ejes, ¿sí? En este caso tenemos el eje Y, el eje X, que es parte de una de las curvas, así que esto ya lo tenemos dibujado, que es lo que vemos acá. Luego tenemos f en x, que es 1 menos x al cuadrado. Como esto es una parábola, ¿sí? Las parábolas por lo general hay varias maneras de dibujarlas, pero una rápida y sencilla es buscando las raíces. Entonces, por ejemplo, si f en x va a ser menos x al cuadrado más 1, que es una forma de ver esto, si yo quiero buscar las raíces de la función, con eso yo me fijo dónde cortan el eje, al eje x, ¿no? Entonces tendría que poner menos x al cuadrado más 1, esto es igual a 0. Resto 1 de ambos lados, o sea que me queda menos x al cuadrado es igual a menos 1. Multiplico menos 1 a ambos lados, esto me queda x al cuadrado es igual a 1. Y cuando aplico raíz cuadrada, esto me va a quedar más o menos raíz de 1, que es 1. Entonces sé que la función va a pasar por estos puntos, ¿sí? Por 1 y menos 1. El tema, y después, bueno, ¿cuál es la concavidad de la función? Si tiene al término con el cuadrado, el término cuadrático, si tiene un negativo delante va a ser cóncava hacia abajo, ¿sí? Y si es positivo va a ser cóncava hacia arriba. Como es negativo es cóncava hacia abajo. Y otra cosa, si tiene dos raíces, el vértice va a estar en el medio de los dos, o sea, en este caso va a ser 0. Si reemplazamos en 0, ¿sí? 0 al cuadrado más 1 es 1, con lo cual la función va a pasar por estos tres puntos y en 1 va a estar el vértice, ¿sí? Va a estar el vértice por lo que acabo de decir, porque está justo a la mitad entre los dos. Esto más o menos a grosso modo. ¿Qué pasa ahora con g? G de x, donde nos dice que esto es 1 menos 4x al cuadrado. Si nosotros buscamos las raíces, nos va a quedar menos 4x al cuadrado más 1, esto es igual a 0. Resto 1 de ambos lados, esto me queda menos 4x al cuadrado, esto es igual a menos 1. Multiplico por menos 1 a ambos lados. Luego divido por 4 a ambos lados, esto me va a quedar x al cuadrado, esto es igual a 1/4. Y cuando aplico raíz cuadrada, esto me va a quedar que x va a ser más o menos la raíz de 1/4, que es 1/2. Porque es la raíz de 1, que es 1, sobre la raíz de 4, que es 2. Entonces ahí vamos a tener más o menos 1/2. Y luego tenemos el vértice. Sí, bueno, el vértice, fíjense, si tenemos acá menos 1/2 y más 1/2, si sabemos que las raíces de la función pasan por acá, el tema es también después ver, bueno, justamente cuáles son esos dos puntos de raíces que ya vimos. Entonces, en este caso, las raíces van a ser, o sea, la concavidad primero también va a ser negativa, va a estar apuntando hacia abajo porque tiene un menos adelante, y después va a estar en el 0, y cuando reemplazamos g en 0, fíjense, esto sería menos 4 por 0 al cuadrado, que es 0, más 1, esto va a quedar 1. O sea que también esta función pasa por el 1 acá. Entonces cuando la dibujamos, ¿sí? También es una parábola que viene de esta forma, es un poco más pronunciada que la otra. Con lo cual ya tenemos una idea más o menos de lo que sería la función. Fíjense, vamos a tener toda esta zona, que es todo el área que va a tener la función. Si la vamos a dibujar nuevamente acá, ampliada, un poco como para tener idea de lo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces tenemos menos 1/2 acá y menos 1. Y luego tenemos 1/2 y 1. Y acá tenemos el 1. Entonces, fíjense, la región va a venir así. Luego va a venir también así. Se van a juntar las dos acá. Luego va a venir acá en un medio y acá en 1. Todo no está dibujado muy a escala, ¿sí? Así que no se preocupen. Toda esta sería el área que nosotros tenemos que calcular, todo esto. Entonces, la idea, el área, ¿sí? Como está planteada, va a ser el extremo inferior de integración A al superior b de la función techo menos la función piso, o sea, de la función más grande menos la función más chica. En este caso vamos a ponerles el rótulo, esta en negro va a ser f y esta va a ser g. Fíjense lo siguiente, supónganse que yo tomo toda esta área, ¿sí? Bueno, si yo tomara toda esta área, podría decir el techo de mi función en este caso es f, que es la función que está acá, mi piso es g, pero eso solamente es válido si yo, por ejemplo, tomara hasta menos 1/2, tomara esta región, porque, o mejor dicho, sería válido en esta región que está acá, desde menos 1/2 a 0, donde acá yo tengo todo esto, acá y esto, ¿sí? Acá ya no es lo mismo, porque es otra cosa.
Y pasa lo mismo acá, de este lado, ¿sí? Entonces, yo primero, antes de seguir, quisiera que identifiquemos esto. Tenemos tres zonas bien distintivas. Y esto ya les digo, esto hay que verlo en el ejercicio. O sea, no hay una técnica para poder sacarlo de entrada, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos toda esta región de acá, ¿sí? Vamos a llamarle 1. Luego tenemos toda esta región en negro, estamos pintando acá. Toda, inclusive la que pasa después del 1, que vamos a llamarle 2. Y después tengo esta en horizontal, que es la 3. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense. Nosotros sabemos que la 1, x está entre un medio, menos 1 y un medio. O sea, x pertenece a menos 1, menos un medio. ¿Sí? Sí, en los dos. Y después y, la imagen va a estar, su techo va a ser la función f, ¿sí? Y su piso es el 0, o sea que va a ser 0f, ¿sí? Más o menos. La región 2, ahí cambia la cosa, pues vamos a tener x va a estar entre menos un medio y un medio, ¿sí? O sea x pertenece a menos un medio, y luego y va a estar en el techo que es f, ¿sí? Y el piso que en todo caso es g, o sea vamos a tener entre g, perdón, que es lo más chico, y f que es el techo, ¿sí? Y cuando ya vamos a la región 3, acá va a pasar algo similar. La región 3 va entre un medio en x a 1, ¿sí? O sea vamos a tener x perteneciente a un medio a 1, y luego y vamos a tener que el techo es f y el piso es 0. Entonces vamos a tener perteneciente a 0f. Con lo cual, si ustedes se fijan, ¿sí? Acá tenemos dos partes bien distintivas. Tenemos 1 y 2 comparten techo, ¿sí? Y piso, 0 y f en ambos casos, 0f y 0f. Y la región 2 tiene su peculiaridad que está entre 0 y f. Entonces, por lo tanto, yo lo que voy a hacer es dejarles plantear la integral, pues esta es una integral sencilla que puede salir y les digo cuál es el resultado, para que ustedes lo vean. ¿Okay? Entonces, en este caso, esta área va a ser la suma de 3, perdón. El área 1 más el área 2 más el área 3. ¿Sí? Vamos a tener que esta área va a ser, área 1 va a ser la integral entre menos un medio y menos 1 de techo, que es f menos piso, que es 0. O sea, vamos a tener de menos 1 a menos un medio de f en x menos 0, todo esto diferencial de x, ¿sí? Más el área 2, que en este caso va a ser de menos un medio a un medio, ¿sí? De menos un medio a un medio, ¿sí? De el techo que es f y el piso que es g, o sea tenemos f en x menos g en x, ¿sí? Acá reemplazan por las dos, por f y por g, diferencial x, y luego tenemos lo mismo para la 3, que esta va a estar entre un medio y 1 de f en x menos 0 diferencial de x, ¿sí? Entonces, en definitiva, si nosotros pulimos un poquito esta respuesta, esto nos va a quedar, fíjense, el área como esta integral, o sea, vamos a tener la integral de menos 1 a menos un medio, f en x menos 0 es f en x, que es 1 menos x al cuadrado. Después tenemos de menos un medio a un medio, f en x menos g en x es 1 menos x al cuadrado menos 1 menos 4x al cuadrado diferencial x, más la integral entre un medio y 1 de f en x diferencial x. Si ustedes hacen las cuentas y reemplazan, ya les digo, esto tiene más o menos una serie de pasos, a lo que van a llegar es a que el área va a valer 4 tercios. O sea, este sería el resultado desarrollando todo lo que nosotros vimos acá y demás. ¿Sí? Y eso es todo lo que hay que hacer en este ejercicio. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Por favor, suscríbanse a mi canal para más trabajos como este. Éxitos a los que vayan a rendir y hasta la próxima.